Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Chari, ¿cómo estás? Hola Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te va? Muy bien. Aquí, como siempre, muy contentas por el programa que vamos a tener el día de hoy. Así es, bueno, pues hoy vamos a ahondar mucho en la vida de un gran santo, doctor de la Iglesia. Y pues vamos a comenzar, Chari, con la vida de San Agustín. Exactamente, como bien nos comentas, es considerado doctor de la Iglesia y también padre de la Iglesia, tiene esos dos títulos. Y bueno, a lo largo del programa vamos a ver por qué su importancia y por qué pues se le ha nombrado con esos títulos también, aparte de su santidad. Así es, bueno, pues comienza. Ok, pues San Agustín nace en el año de 354, o sea, estamos hablando de los primeros siglos de la cristiandad, en África, en un lugar que sería lo que ahora es Argelia. Él provenía de una familia de la nobleza, de una clase alta, y bueno, la historia nos cuenta que su papá era un hombre pues muy trabajador, que le iba muy bien, sin embargo tenía un carácter muy malo, era muy fuerte y era pagano. Y también tenía algunos vicios, como que le gustaba jugar y cosas por el estilo. Mientras tanto, su mamá, Santa Mónica, que también es una santaza muy conocida, era una mujer cristiana, muy piadosa, y que ella originalmente pues no pensaba en casarse, sino más bien como que quería dedicarse a una vida enfocada en Dios, pero bueno, por cuestiones familiares tuvo que casarse con el papá de San Agustín, que se llamaba Patricio. Y entonces, bueno, pues nació de esta unión San Agustín. Él se distinguió desde muy joven en ser muy inteligente. Era una de sus principales cualidades. Y estas pues le van a ayudar a lo largo de su vida, durante una etapa pues a alejarse un poco de Dios, pero después también va a ser una gran fortaleza, un gran don que Dios le da para lograr pues muchas cosas. Sí, como vemos, nace en una familia de 3, ¿no? Uh-huh. Un hermano y una hermana. Uh-huh. Y bueno, pues ahora sí que la vida del papá de Patricio va a ser pues pagana casi toda su vida, pero por intercesión de su esposa, uh-huh, Santa Mónica, también va a vivir una conversión antes de morir, ¿verdad? Uh-huh. Y de sus hijos, Santa Mónica va a padecer más que con ninguno, con Agustín. Sí, porque era pues un chico pues le gustaba el libertinaje, así en pocas palabras. Entonces era como que un desastre, siempre llevaba una vida muy disipada, pues se enganchó con muchos vicios. Entonces, pues esto fue algo que durante muchísimo tiempo le preocupó a Santa Mónica. Pero bueno, pues aquí podemos mencionar una de sus características de Santa Mónica fabulosas, que fue la perseverancia, la fe y la confianza en Dios. Ella se caracterizó por su inmenso amor por la oración, y a través de la oración pudo lograr grandes cosas, grandes conversiones, como nos comentabas, de su esposo, y después, más adelante, también la de su hijo. Y sí, bueno, pues San Agustín a los 17 años va a empezar una relación con una mujer, y pues con ella va a tener a un hijo, pero en realidad esta relación va a ser totalmente extramarital, o sea, no se van a casar. Y en esa relación, pues, pues Santa Mónica nunca va a estar de acuerdo, y obviamente el milagro, como yo lo veo admirable en Santa Mónica, es cómo ella, a pesar de la situación en la que vivía su hijo, siempre se mantuvo muy cerca de él. Uh-huh. Porque mira que Santa Mónica pues no se habla tanto de cómo estuvo persiguiendo a sus otros hijos. Claro que una llegó a ser incluso abadesa de un convento, uh-huh, pero su hija. Pero San Agustín, sin embargo, a pesar de que vivía como vivía, Santa Mónica siempre muy cerca de él, ¿verdad? Uh-huh. Sí, exactamente. Sus biógrafos nos van a hablar de cómo ella siempre estaba muy al pendiente. Durante mucho tiempo vivieron pues alejados, pero siempre que ella tenía oportunidad iba a donde él estaba, ¿no?
Y bueno, pues desde muy joven también, cuando sus papás, sobre todo Patricio, vio que él era muy inteligente, lo mandó a estudiar como que a los mejores centros de esa época, en donde podía obtener pues todos los conocimientos, todo el reconocimiento para ser exitoso en el aspecto público e intelectual de la sociedad de esa época. Sí, era un gran orador, era experto en retórica y en gramática, y bueno, pues también por eso se distinguió más tarde como obispo y como doctor de la iglesia y como padre de la iglesia. Sí, exactamente. Entonces, bueno, una característica que tenía San Agustín es que, pues por esa misma inteligencia y por una estructura mental muy analítica, siempre quería como que descubrir la verdad. No se quedaba así como que, bueno, dijeron esto por esto y ya. No, él entraba a investigar, bueno, esto, qué raíces tiene, qué fundamentos tiene, esto es verdadero, esto es falso. Y eso lo llevó a conocer a grandes personalidades de la época, y también lo llevó en ciertas instancias a pertenecer a sectas en donde pues él trataba de encontrar la verdad, pero bueno, pues ahí también descubrió que esas sectas no eran la verdad. Sí, él se equivocó y bueno, perteneció muchos años a esta secta, que era la de los maniqueos, en donde ellos pues distinguían el Dios del bien y el Dios del mal, y pues en donde el cuerpo no era malo, ¿no? Para ellos el cuerpo era malo, y entonces pues caían en una cantidad de errores, y pues así vivió San Agustín muchos años, atrapado en esta secta. Sí, exactamente. Algo importante que me gustaría comentar es que él tenía esa sed, como esa curiosidad, sentía en su interior ese llamado a buscar pues lo que lo hiciera feliz en la vida, y por eso es que caía luego en muchos errores, por eso se metía en este tipo de sectas. Pero bueno, pues Dios poco a poco lo va a ir guiando, o más bien Dios siempre lo está guiando, pero él va a empezar a escucharlo poco a poco. Así es, y bueno, entonces se va a trasladar San Agustín primero a Roma, ¿no? Y luego se va a ir hacia donde estaba San Ambrosio. A Milán. Sí, exactamente. Entonces, cuando va a Roma primero y después a Milán, empieza a entrar en más contacto con los cristianos. Él pues había dejado la fe cristiana, que pues nada más le provenía de su mamá, pero ya que va a Italia es cuando empieza a tener más contacto con ellos. De hecho, conoce a San Ambrosio, y lo primero que le va a llamar la atención de él pues es también su inteligencia, su preparación, su personalidad, y no tanto el hecho de la religión. Sí, de que fuera cristiano. Ajá, exactamente. Sí, él le gustaba mucho debatir en público los temas importantes, y entonces pues se sorprende de la inteligencia y la sabiduría de San Ambrosio. Y entonces empieza a tener ya como una relación más estrecha con él, y San Ambrosio pues aprovecha a comenzar a evangelizarlo. También cabe mencionar que Santa Mónica lo había conocido, y entonces como que también hubo una relación muy estrecha con ella, y San Ambrosio pues de hecho como que le daba ánimos y le decía, tú sigue orando por tu hijo y vas a ver que él se va a convertir. Sí, él veía mucho potencial en San Agustín, y bueno, no se equivocó San Ambrosio. Digo, también es un santo. Estamos hablando de 3 santos, ¿eh? Sí. San Ambrosio, San Agustín y Santa Mónica. Pero bueno, en ese momento la batalla era por el alma de San Agustín, que estaba tan equivocado. Sí. Y entonces, ¿cómo es la conversión de San Agustín? Sí, mira, bueno, pues hay varias historias en torno a esto, pero bueno, una que me gusta mucho es que siendo el verano del año 386, que estaba ahí en Italia, empieza a oír una voz, dice que es una voz infantil, y esto me llama la atención porque San Agustín a lo largo de su vida a lo mejor no va a tener unas visiones así exactas o unos coloquios frente a frente con Jesús. Sin embargo, va a estar escuchando esa voz, y a mí me gusta mucho porque esa voz interna todos la tenemos, y en momentos específicos de nuestra vida estoy seguro que cada uno de nosotros la hemos escuchado. Habla, claro que sí. Entonces, bueno, San Agustín escucha esta voz en ese entonces y dice que es una voz infantil que le cantaba en latín algo que decía así como toleleje, que significa toma y lee. Entonces él se quedó pensando, bueno, ¿qué es lo que voy a leer? Y junto a él había una Sagrada Escritura. La abre, y exactamente donde la abre está la página donde está el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos,
específicamente los versículos 13 y 14, en donde dice: nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos. Revístanse más bien del Señor Jesucristo y no se preocupen de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Sí, eso le va a pegar durísimo a San Agustín y va a decir: eso es lo que Dios quiere de mí y eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y todavía no estaba bautizado, ¿eh? No. Ahí todavía no estaba bautizado, pero se ve que llevaba una vida, pues, de concupiscencia. Uh-huh. Y entonces comienza primero una decisión a ser honesto. Uh-huh. Honesto consigo mismo y con estas palabras, y se vuelve un gran devoto de las epístolas de San Pablo. Uh-huh. Y empieza a leer mucho a San Pablo y a otros teólogos también que existían, que también estaban defendiendo el cristianismo contra las herejías. Uh-huh. Y él empieza a admirar a estos personajes, ¿no? Sí, y entonces él, conforme va adentrándose en las Sagradas Escrituras y en el estudio de la religión, se va dando cuenta que va encontrando la verdad. Todas esas dudas que tenía y sobre todo esa paz que estaba buscando, es ahí donde la está encontrando. Así es. Y yo quiero decirte que durante su vida, antes de que llegara ese momento de conversión, cuando él estaba en el pecado, siendo maniqueo y demás, vive una enfermedad bien grave y Santa Mónica está ahí a su lado y es impresionante. A mí me impresiona mucho eso del cristianismo de ese entonces. O sea, imagínate una madre que tiene un hijo de 30 años, muy grave, y que puede bautizarlo porque no era bautizado. Él no estaba bautizado y no lo lleva al bautismo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que sabía el estado del alma de San Agustín y que además él por convicción no se había querido convertir en cristiano. Entonces no lo lleva al bautismo. Entonces Dios va a permitir que él viva todo este proceso después para llegar a él elegir el bautismo a la edad de 32 años, ¿no? Uh-huh. Sí, y eso sí también es de llamar la atención. A mí como que me da la impresión de que Santa Mónica, bueno, siendo una santa, tenía esa capacidad de discernimiento y estaba segura de que no era el momento para el bautizo de San Agustín. Sí, la voluntad de Dios era otra y pues llevar a San Agustín solito al bautismo uh-huh. era en la propia voluntad de San Agustín. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, pues después de que tuvo este encuentro con ese versículo de San Pablo a los Romanos, él decide, como tú nos comentaste, ya convertirse, empezar a tener una vida de más coherencia, empezar a alejarse de todo eso que lo mantenía en su vida pasada y comenzar a prepararse precisamente para el bautismo. Sí, y bueno, se va a convertir, se va a bautizar y rápidamente se va a convertir en un hombre pues muy congruente, porque claro, después de haber vivido tantos años en la batalla por la verdad, cuando la encuentra dice, ahora sí que vendió todo, como dice la Biblia, ajá, para rescatar esta perla preciosa que él había encontrado, ¿no? Sí, se para dio comprar cuenta, esta perla. Sí, que estaba encontrando el reino de los cielos. Entonces, bueno, pues a adentrarse y empezar a trabajar por él completamente. Yes. Entonces va a ir a Hipona, ¿no? Uh-huh. Va a ir a Hipona, en donde el obispo conoce a San Agustín y pues le va a interesar mucho. Y pues a él le urgía ordenar un sacerdote que estuviera cerca de él. Bueno, más bien, le urgía tener un sacerdote cercano a él y le echa el ojo a San Agustín. Uh-huh. Y entonces, contra la voluntad de San Agustín, él lo dice, él nunca pensó ser sacerdote, y en ese momento pues se da cuenta que Dios sí lo quiere y pues decide aceptar y en ese momento lo ordenan sacerdote, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, 5 años más tarde va a ser ordenado obispo de Hipona, uh-huh, donde va a permanecer 30 y tantos años de obispo. Sí. Va a ser un obispo sumamente reconocido en la zona porque él era, además de su inteligencia, tenía unos dones muy grandes de hacer relaciones públicas, de retórica, de gramática. Escribió más de 100 libros. Uh-huh. Su libro Confesiones de San Agustín es el libro más leído de él y reconocido por la Iglesia porque pues es admirable que 10 años después de bautizado va a escribir este libro en donde él confiesa sus pecados y pues es un libro que a todos los católicos nos sirve muchísimo uh-huh, para aprender a ser santos, ¿no? Uh-huh. Porque si San Agustín lo hace con ese afán, con el afán de que reconozcamos nosotros cómo nos podemos equivocar así como él se equivocó en su vida, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente, y que aunque él estaba en unos niveles de pecado muy, muy grave,
para Dios eso no importa, lo que importa es realmente esa conversión de corazón. Entonces cualquier pecador, por más graves pecados que tenga, puede convertirse en un santo. Así es, pero también, por lo mismo que él pertenece a una secta de la de los maniqueos, él mismo va a combatir las herejías del momento. Uh-huh. Y va a combatir a los maniqueos, pero que él en su momento va a los pelagianos. Esa es la otra. Y él va a tratar de combatirlos, pues como él había vivido en la herejía, como que Dios lo ha regalado de tantos dones, y con mucha caridad y con mucho amor va a tratar de corregir a sus hermanos y llevarlos a la verdad, ¿no? Uh-huh. Porque para él era muy importante vivir en la verdad, y se le va a reconocer también por fundar pues una vida consagrada, como hoy la conocemos, de congregación. Uh-huh. Y es raro en ese momento de la historia de la iglesia que vivieran en comunidad, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntanos. Sí, fíjate que, bueno, como habíamos comentado al principio, él venía de una familia que tenía mucho dinero, de la nobleza. Entonces él decide vender prácticamente todos sus bienes, dárselos y repartirlos entre los pobres. Sin embargo, se quedó con una casa, que es donde va a vivir, y decide que esa casa la va a adecuar para vivir en comunidad, para hacer una especie de monasterio y para ahí estar viviendo con, pues ahora sí, con todas las personas que se van a ir integrando a su comunidad, a su monasterio. Incluso su hermana también era la abadesa de otro monasterio de mujeres. Uh-huh. Y San Agustín, cuando muere su hermana, le deja a la monjita que queda a cargo una serie de reglas. Uh-huh. Que luego más tarde se van a utilizar para los agustinos. Uh-huh. Entonces, bueno, conocemos hoy en día a los agustinos, es una de las congregaciones que más ha evangelizado en el mundo entero. Tenemos que reconocer que pues esta congregación continúa, se ha subdividido a la vez en agustinos recoletos, en agustinos, etcétera, pero es una de las congregaciones con más sacerdotes en la historia de la iglesia. Sí, yo creo que esto se debe pues mucho a toda la formación que dejó por escrito San Agustín. Así es. Entonces, pues todos esos fundamentos han servido para que se incrementen estas congregaciones y para que persistan profundamente hasta el día de hoy. Sí, uno de sus libros más famosos también se llama La ciudad de Dios. Uh-huh. En este libro lo que él comenta es que hay dos ciudades en la tierra, ¿no? La ciudad de Dios, en la que el hombre es capaz de perderlo todo, hasta el ego, por Dios. Uh-huh. Y la ciudad del hombre, en donde el hombre es capaz de perder a Dios por el ego. Okay. ¿No? Entonces, pues lo que nos hace ver es la diferencia que hay entre vivir para Dios y vivir para el hombre. Uh-huh. Y en este libro, San Agustín pues explaya mucho, pues, cómo es nuestra historia de la humanidad hasta el día de hoy, ¿no? Porque pues no vamos a negar que seguimos viviendo esa batalla entre el bien y el mal en cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Exacto. ¿Quieres decir algo más sobre sus libros? Bueno, pues gracias a toda su bibliografía, todo lo que escribió, pues se le ha considerado precisamente un doctor de la iglesia, porque todo ese conocimiento y esa sabiduría que dejó plasmada en sus libros ha servido de fundamento para pues el desarrollo y la evolución de la religión católica hasta llegar a como la conocemos hoy día. Así es, y bueno, él va a narrar también en algunos libros sobre la Eucaristía. Uh-huh. Y yo quisiera explicarles más o menos lo que él explica sobre la Eucaristía, porque para él es clarísimo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor vienen del pan y del vino, uh-huh. Pero que una vez convertidos en cuerpo, alma, sangre y divinidad, nosotros, bueno, aquellos que vayan a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, van a pertenecer a este cuerpo místico de Jesús. Entonces, él siempre trataba de concientizar a la gente de la importancia de comulgar. Y decía que si no comulgabas, ¿cómo podías considerarte parte de ese cuerpo místico? Uh-huh. Porque para él era una incongruencia que nosotros, después de escuchar las palabras de Jesús, en donde Jesús dice, el que coma mi cuerpo y mi sangre, permanecerá en mí y yo en él. Uh-huh. Y decía, ¿y cómo pretendes, sin comer, permanecer en él? Uh-huh. Entonces, yo creo que con esa retórica que él tenía en ese entonces,
para ese tiempo el cristianismo, pues yo creo que anima muchísimo a la gente a vivir en común unión con Dios para poder recibir el cuerpo y la sangre dignamente, porque también en sus discursos va a hablar mucho y continuamente sobre el estado de gracia, porque va a decir que por supuesto que no se puede recibir el cuerpo y la sangre, porque así como lo dijo San Pablo, pues recibes tu propia condenación. Entonces, va a ser San Agustín muy, pero muy persistente en este tema. Es decir, que si quieres pertenecer verdaderamente al cuerpo místico de Jesús, tienes que recibir su cuerpo y su sangre. Y que hay de ti que se te ocurra recibirlo en pecado, porque entonces estás en un pecado mayor. Lejos de pertenecer al cuerpo místico, vas a ser el mismo Judas, ¿no? Entonces, San Agustín también va a narrar mucho en sus libros la importancia de la Iglesia Católica y va a confirmarnos muchísimo en nuestra fe a través de sus libros, ¿no? Él va a hacer un gran, ¿cómo se dice? Apologético, y su apologética de sus libros, por eso es que es considerado doctor de la Iglesia, porque él va a tener la gracia de poder explicarnos nuestra fe y el porqué de ella. Entonces, de esa manera, él va a tratar de adentrarnos en la importancia de la Eucaristía en la Santa Iglesia Católica, dándole la prioridad máxima a la Eucaristía. Sí, así es. Y bueno, y todos sus textos, todos sus escritos han servido de base para grandes teólogos y grandes santos que también después tomaron precisamente como base esas enseñanzas. Y tenemos el caso de Santo Tomás de Aquino, que leía mucho de San Agustín y tomaba muchos de los principios que él establecía también para después él establecer pues también algunos principios que han servido de gran importancia para nuestra religión, para nuestra iglesia. Así es, pues como tú bien dijiste, él empezó a vivir en comunidad y así murió en comunidad, y de ahí viene y surge pues esta congregación de los agustinos, que más tarde se va a fundar, porque pues él mismo no la contempló en vida, simplemente la vivió, ¿no? Y luego, más adelante, pues veremos que también hay una rama muy grande femenil de las agustinas, y pues de ahí hemos recibido grandes santos en la Iglesia Católica. Sí. Grandes santos. Antes de que pasemos a eso, me gustaría comentar que, San Agustín muere en el año 430, y en esa época todavía no estaba establecido el proceso de canonización como lo conocemos ahora, que todo el proceso que hace el Vaticano y que el Papa canoniza, sino más bien era por clamor popular. Y entonces, desde que él ya estaba, digamos que en los últimos años de su vida, la gente lo consideraba como un santo. Sí. Entonces, cuando muere, definitivamente todos piden que se convierta en santo. Así es. Y bueno, tenemos ahí uno de los grandes santos de la historia, en el cual podemos aprender muchísimo. Es el libro de Confesiones. Se lo invito a leer porque es muy fácil de leer además. También está en audio, fíjate. Mira, en el internet lo pueden escuchar en audio. Y la verdad es que es maravilloso ese libro, maravilloso. Yo los invito a que lo conozcan, porque la verdad es como para hacer también un examen de conciencia cada uno de nosotros. Sí. Y también para aprender cómo él, además de que una vez recibe, porque él nos narra sus confesiones hasta el día que lo escribe, que son 10 años después de ser sacerdote, y 8 años de ser obispo, 8 años de ser sacerdote y 10 años después de convertido, perdón. Y entonces pues también nos narra en su vida monástica como pues los problemas que surgían, y la verdad es más que interesante ver pues cómo un hombre puede cambiar tanto en la vida, ¿verdad? Sí, aquí la clave fue que él se dejó guiar por Dios, ¿no? Lo que hemos comentado aquí, en el momento que nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y le decimos, tú eres el guía, tú eres el rey de mi vida, nuestra vida se transforma. Así es. Y bueno, pues démosle gracias a Dios por este santo, y pues festejémoslo con gusto. También pidámosles a Santa Mónica, por nuestros hijos, por nuestros maridos, así como ella lo hizo. O también, ¿por qué no?, por cualquier familiar por los jóvenes, por los mismos sacerdotes. Claro. Y pues a San Agustín agradecerle, porque por su medio de verdad se ha